Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy cerrando el tercer día de ayuno, martes, miércoles, jueves, ya estamos. Qué bendición esto que estamos haciendo esta semana basado en Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Bienvenidos a todos, qué lindo que se tomen este tiempo para aprender. Gracias a todos por sus comentarios tan lindos que me dejan siempre. Me anima a seguir haciendo estos pequeños cortitos que aunque ayer no fue tan corto, fueron 55 minutos que estuvimos. Pero feliz agradecido y oro para que esto sea de bendición. Esta semana hablando acerca de oír a Dios y la importancia que tiene para nosotros aprender a oír la voz de Dios. No es una opción. Para nosotros como hijos de Dios, oír a Dios es un privilegio y no es una opción y no es el privilegio de algunos. Escucha bien lo que te digo. Oír a Dios no es el privilegio de algunos. Saludo a toda la gente que están allí entrando. Bendiciones a todos. Trae tu lápiz, un bolígrafo, un cuaderno, porque queremos tomar nota de esto. Quiero que escribas. Mire, cada vez que usted se va a sentar delante de la Biblia o se va a arrodillar a orar, usted necesita un anotador y un bolígrafo. Porque mientras oramos, el Espíritu Santo nos va revelando cosas y nos va diciendo, y tiene que tomar nota de todo lo que el Espíritu le va diciendo. ¿Ok? Así que practique eso. Búsquese un diario y póngale mi diario, caminar con Dios. Y consígase un cuaderno, algo que sea muy especial, algo muy lindo que usted lo guarde y lo tenga como recuerdo para que pueda tenerlo presente allí. Daniel Bernal, ¿cómo estás? Bendiciones. Gladys Moreno, saludos, saludos. Vuelvo a repetirte, es muy importante que tomes nota de lo que Dios siempre te dice, porque se nos olvida. Así que quiero que busques ahora un cuaderno. ¿Cómo estás, Delcy? Un cuaderno y tomes nota de lo que te voy a compartir. El primer día hablamos el tema era ¿por qué no puedo oír a Dios? Si no lo viste, volvé ahí al Facebook atrás y míralo. Eso fue el martes de noche. Muy importante. Hablamos acerca de... el primer día hablamos acerca de 6 filtros que tenemos que aplicar cada vez que escuchamos una voz de Dios. ¿Cómo sé que es Dios? ¿Cómo sé que quizás puede ser el diablo o hasta sea yo quien está hablando? Entonces es muy importante que escuche ese mensaje. Ayer hablamos por qué no puedo oír a Dios, ¿sí? Mucha gente dice, pastor, a mí Dios nunca me habló, Dios nunca me habla. ¿Por qué razón Dios no me habla? Y mira, de Carmen del Paraná, saludos. Hablamos ayer 10 razones por las cuales muchas veces no oímos la voz de Dios. 10, podríamos llamarle barreras que se interponen entre nosotros y el Señor. Y oro para que en esta noche Dios también te ministre. Y hoy quiero hablarte acerca de las diferentes maneras que Dios usa para hablarnos. Nosotros, los seres humanos, nos comunicamos por medio del sentido del habla y del oído. Esa es la manera que nos comunicamos. Pero Dios habla de muchas maneras. Y hoy quiero ayudarte a entender esto y que tomes nota. Por favor, escribí, anotá. Es importante que usted vuelva a repetir, anote. ¿Sí? Porque decía un pastor amigo, bueno, no amigo, pero conocido, decía, un pequeño lápiz es más poderoso que la mente más brillante, porque usted se va a olvidar. Dentro de 72 horas, usted se olvidó el 95% de lo que va a escuchar en este momento. Por eso es importante que usted anote, escriba, porque cuando vamos hablando, a veces Dios te agarra una palabra y ¡ay! Eso era para mí, y escríbalo, guárdelo en su corazón, guárdelo allí en un cuaderno para que después lo pueda volver a repasar. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece? Pedimos la ayuda del Señor. Siempre no te olvides que cada vez que leemos la Biblia, la tenemos que leer con el autor presente.
con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en ti. Acá está el Espíritu Santo. Y si aceptaste a Jesucristo, Él está en tu vida. Si no lo aceptaste, entregarle tu vida a Cristo y decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te recibo en mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, arrepentite de tus pecados y serás salvo y el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice bien clarito. Pero vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Te pedimos que en esta noche nos hables y abras nuestro entendimiento. Señor, nosotros disponemos nuestro corazón a escuchar tu voz. Señor, nos ponemos con la mente dispuesta, alerta, el corazón receptivo. Espíritu Santo, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Buenísimo. Vamos entonces al tema de hoy. El tema es cómo Dios nos habla. Ese es el tema de hoy. Bueno, Dios habla de muchas maneras. Y es interesante porque cuando usted lee la Biblia se encuentran las maneras más extrañas de cómo Dios habló. Por ejemplo, a los magos del Oriente, Dios les habló por medio de una estrella. ¿Te acuerdas? Cuando fueron a buscar a Jesús, venía una estrella y les guiaba a ellos desde el Oriente y Dios les hablaba, los guiaba a través de una estrella. A Balaam, lo vimos ayer, le habló por medio de un burro, ¿te acuerdas? Era un burro que habló. A Pablo le habló, se le apareció una luz del cielo y le habló por medio de una luz. A Moisés, ¿te acuerdas? Moisés allá en el desierto le habló por medio de una zarza ardiente que no se consumía. A Elías, el profeta Elías, lo habló por medio de un silbo apacible. Qué lindo escuchar a Dios. Joel dijo, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. A muchos Dios les ha hablado por medio de sueños, por medio de visiones. Dios usa diferentes maneras para hablarnos. No es solamente una manera que Dios nos habla. Ahora, para que Dios me hable, atención, yo debo creer que Él me va a hablar. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, dice, que los que se acercan a Él crean. ¿Ok? Si usted se acerca a Dios en oración, dicen, Dios no me va a hablar a mí. Yo no creo que Dios no te va a hablar. Es importante que yo manifieste en primer lugar fe para creer lo que Él me va a hablar. Así que crea, diga conmigo, yo creo, Señor, que tú me vas a hablar. Amén. Haga esta oración en este mismo momento. Si es posible, levante sus brazos al cielo y dile, háblame, Señor. Yo creo que tú me quieres hablar. Muchos se preguntan, pero pastor, ¿por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Si ya la Biblia está toda escrita y tenemos, claro, la Biblia es la revelación escrita de la voz de Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios al hombre, es Dios dándose a conocer al hombre. Pero en la Biblia usted no va a encontrar, por ejemplo, el nombre de su esposa. Jamás. En la Biblia usted no va a encontrar si tengo que comprar aquel auto o aquel otro. No, pero Dios, sin embargo, se preocupa por esos pequeños detalles, que no son tan pequeños a veces, y quiere guiarte. Ahora, Dios nos habla básicamente por cuatro razones. En primer lugar, porque por medio de esa comunión, ¿sí? Por medio de esa relación que Él tiene con nosotros, Él nos quiere hablar para corregirnos. Muchas veces hay cosas que necesitamos sanar y Dios nos corrige. Ayer te dije, cuando Dios habla, Él no trae condenación, sino que trae convicción. La voz de Dios, cuando Él confronta nuestra situación o nuestro error, no produce condenación, produce arrepentimiento, ¿sí? El diablo condena, acusa, pero la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo lo que hace es convence de pecado, que nos guía al arrepentimiento. Un ejemplo claro de esto fue, por ejemplo, Pedro. Tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús. Pero ¿qué pasó? Pedro tuvo convicción de pecado, se arrepintió. Pedro y Judas
tuvo simplemente una especie de culpa, ¿sí? Condenación. Él no tuvo convicción y se ahorcó. ¿Ok? Dios no produce condenación, Dios produce arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, Dios nos habla para corregirnos, Dios nos habla para guiarnos, Dios nos habla para decirnos que nos ama y Dios nos habla porque simplemente le gusta hablar. A mí me gusta mucho, es el primer capítulo de la Biblia. Usted va a leer y dijo Dios, y habló Dios. Y a través de todas las páginas de la Biblia, usted va a encontrar a un Dios hablante, a un Dios que se expresa. Dios no es un viejo aburrido allá que está en el cielo y así con cara de malo. No, Dios quiere hablar. Dios es un Dios comunicativo. Dios habla. Y yo me imagino que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Jesús era una persona jovial, alegre. Él no era un excéntrico, raro, todo así. No, Jesús, y lo sé, ¿sabe por qué? Porque los niños se le acercaban. Yo veo muy bien cómo es una persona cuando veo si los niños se le acercan o no. Cuando usted ve una persona que los niños se le pegan, quiere decir que es una persona agradable. Pero ningún niño se le pega a un amargado, esos cascarrabia. No. Y Dios no es cascarrabia. Dios es bueno y Dios desea hablar. Porque Dios nos creó para eso. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén al atardecer con Adán y con Eva y caminaba con ellos. ¿Y de qué hablaban? Y no sé, qué sé yo. Dios le contaba de la galaxia, de lo que había creado ese día, porque yo me imagino que Dios siguió creando muchas cosas. Andá a saber qué es lo que Dios hablaba con ellos, pero Dios desea hablar contigo. Dios nos creó para relacionarnos con Él. Mire qué importante esto. Dios te creó para relacionarte con Él. Dios desea que podamos establecer esa relación. Nosotros los cristianos decimos que nosotros no tenemos religión. Muchas veces decimos eso y muchas veces yo lo dije y escuché a muchos cristianos decirlo. Nosotros no tenemos religión, tenemos relación. ¿Ok? Fantástico, muy bueno decirlo. Pero de ahí al dicho al hecho hay una gran diferencia, porque usted puede decir, yo tengo una relación con Dios, fantástico, pero ¿Él habló contigo? Por ejemplo, usted me puede decir, yo tengo una relación con el presidente de mi nación, ¿ok? ¿Y cómo es? Y yo todo el día le escribo, le escribo, y él te contesta, no tenés relación, tenés una ilusión, pero no una relación. Entonces, si nosotros decimos que tenemos relación, eso implica que tenemos que tener comunión, que tenemos que tener diálogo. Entonces, cuando yo digo que tengo relación con Dios, estoy diciendo yo hablo, Él me habla. Ahora, si Dios no me habla, ¿qué está pasando? Bueno, mira el mensaje de ayer. Ayer hablamos acerca de por qué Dios no nos habla. Hoy quiero hablarte acerca de cuáles son las maneras en las cuales Dios nos puede hablar. Pero antes de empezar en el tema, quiero decirte esto. Escucha, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene unos escogidos especiales a los cuales va a hablar y a otros no. Escuchó bien, en el Antiguo Testamento era así. Solamente ciertos individuos tenían el privilegio de escuchar a Dios, porque era una misión específica en ese momento, los sacerdotes, los profetas. Pero hoy todos podemos oír a Dios. ¿Por qué razón? Porque todos los que aceptamos a Jesucristo tenemos a Dios adentro de nosotros. Y Dios no está dentro de ti porque simplemente para estar. Dios está dentro de ti para hablar contigo, para guiarte, para expresarte su amor, para tener intimidad y relación contigo. Ahora, la pregunta que dijimos ayer, ¿por qué Dios no me habla? Mira la de ayer, ¿sí? 10 razones dimos ayer de por qué Dios no nos habla. Me olvidé decirte ayer, pero agrego. Hay muchas más razones, pero pudiera agregar esta. Dios muchas veces no nos habla. O sea, no es que no nos habla, sino que nosotros no lo escuchamos porque tenemos miedo. Tenemos miedo de oír a Dios. Adán y Eva les pasó esto. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios le llamó a él y Adán se escondió y Adán le dijo, Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán?
Y Adán le dijo, oí tu voz en el huerto y temí. Muchas veces nosotros no queremos, o sea, inconscientemente no queremos oír a Dios porque sabemos que estamos escondiendo algo y no queremos que nuestro pecado sea expuesto. Entonces yo prefiero ocultarme detrás de los arbustos como hizo Adán y Eva, o coserme hojas de higuera para tapar mi pecado, para tapar mi desnudez, porque yo no quiero que Dios me hable, yo no quiero verlo cara a cara, porque cuando yo lo veo cara a cara, su luz, su santidad, va a exponer mi pecado. Entonces yo prefiero quedarme en la oscuridad. ¿Cuál es la solución a eso, Donald? Arrepentimiento. Por eso es que tenemos que vivir desnudos y abiertos delante de Él. En el matrimonio sucede lo mismo. En el momento que usted empieza a esconder cosas de su esposa o de su esposo, se acabó la comunión. Yo no puedo tener un cajón que sea mío privado. No, ahí no te metas, mi amor, ese no, ese es mi cajón y ahí vos no tenés derecho a entrar. Eso no es matrimonio. Y lo mismo sucede con Dios. Dios necesita, escucha, atención, si querés oír a Dios, Dios necesita tener acceso a todos los cajones de tu vida, a todos los lugares, porque mientras escondemos una puerta, un cajón de Él, Dios va a dejar de hablarnos. ¿Ok? Yo tengo que estar desnudo. Vamos, levanta tus manos al cielo y decir conmigo, Señor, te doy acceso a todas las áreas de mi vida. Y si hay algo que te ofende, muéstramelo. Me arrepiento y renuncio a todo pecado que te ofende en el nombre de Jesús. Amén. Así que no tenga miedo. Mi esposa siempre me dice, el que nada debe, nada teme. O sea que cuando yo no tengo nada, no debo nada, yo no tengo temor, no tengo temor. Cuando suena el teléfono, mirar primero, asegurarme bien quién llama. No, ese no, ese no. Esta sí. No estoy seleccionando. Agarro ciegamente. Hola, sí, no debo nada. Yo atiendo sin problema, pero cuando estoy escondiendo cosas, ya sea de terceras personas o de mi cónyuge o de Dios, ando con temor, ando con miedo. Uy, Señor, qué fuerte que está esto. Adán nos dio tremendo ejemplo con esto. Mucha gente no pueden escuchar a Dios porque tienen amargura en su corazón. Hebreos dice que tengan cuidado que no brote ninguna raíz de amargura que os aparte de la gracia. Uy, Señor. Cuando hay amargura en mi corazón, inmediatamente esa amargura, producida quizás por falta de perdón, por odio, por resentimiento, hace que yo me aparte de la gracia, y fuera de la gracia lo que nos queda a nosotros, queridos, es condenación. En el momento que una persona se aparta de la gracia, solo le queda la condenación. Por eso es que es muy importante que usted constantemente analice. Jesús lo dijo, cuando tú vayas a llevar tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate primero y después ven a ofrecer tu ofrenda. O sea, en otras palabras, Jesús le dijo, yo no escucho la oración de un corazón que tiene falta de perdón, resentimiento, odio o lo que sea. No escucho. Primero anda a arreglar tu situ y después vení a hablar conmigo, dice el Señor. Y por último lugar, esto quería mencionarlo ayer, pero se me fue el tiempo, la falta de tiempo que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Baja un cambio, querido. Baja un cambio. Si vos querés escuchar a Dios, vas a tener que bajar un cambio. Usted no puede entrar en su tiempo a solas con Dios y decirle, bueno, Dios, háblame rápido, estoy apurado. No, Señor, acá estoy. Quizás sea necesario que usted se aparte un día, o 2 días, o 3 días, a un monte, vaya por alguna capuera por ahí y métase y quédase solo, escuchando a Dios, sin teléfono, donde no haya señal. Y quédate para escuchar a Dios. Muchas veces nosotros le preguntamos cosas a Dios y cuando Dios va a hablarte, salimos corriendo de su presencia. Y Dios dice, pero me preguntaste con quién querías casarte y te estaba por decir, pero no me diste tiempo ni que te responda, cabezón. Entonces Dios no puede hablarnos por eso, porque nosotros no esperamos la respuesta. Así que tranquilízate, quédate quieto
Y para un poco, porque Dios quiere hablarte, pero necesita que le bajes un cambio. Le pasó a Marta y María, ¿te acordás? Marta y María cuando Jesús fue a visitarla. Dice que María se sentó a los pies de Jesús, y Marta como loca lavando los trastes ahí, la olla y qué sé yo, y los platos, haciendo ruido para que María, la muy perezosa que estaba sentada a los pies de Jesús, venga a ayudarla. E incluso va junto a Jesús y a vos no te importa, no tienes cuidado, le dice, de que María esté acá sentada y yo allá trabajando. Y es interesante porque cada vez que usted lee de María en la Biblia, ella estaba sentada a los pies de Jesús, o estaba ungiendo sus perfumes, sus pies, o estaba sentada a los pies escuchando, o estaba allá en el sepulcro. María se ganó el premio de la capacidad de sentarse a los pies de Jesús, de oírlo, de apartarse del ruido, apagar todo ruido. Así que vamos entonces a tener en cuenta esto. Si queremos que Dios me responda, ¿sí? Yo sé que vos tenés muchas preguntas, igual que yo seguramente. Pero si tenés muchas, si querés que Dios te responda, escucha esto. Si querés que Dios te responda, voy a repetirlo. Si querés que Dios te responda, punto número 1, anota, tenés que hacerle preguntas. ¿Escuchó bien? Si querés que Dios te responda, en primer lugar, tenés que hacerle preguntas. Por ejemplo, usted no puede entrar a su cuarto y decir, bueno, quiero hablar con Dios, y sentarse, bueno, háblame, respóndeme. Y Dios dice, ¿y de qué quiere que te hable? ¿De qué quiere que te responda? Hace una pregunta, genera un diálogo. Yo no puedo ir a la casa de un amigo y decirle, háblame, a ver, respóndeme. Y tu amigo te va a decir, pero, ¿qué te pasa? ¿Qué querés que te diga? ¿De qué querés hablar? Hace una pregunta. Dios va a responder tus preguntas. Clama a mí y yo te responderé. Hay mucha gente que no escucha respuestas porque nunca hace preguntas. Entonces, si necesito que Dios me responda y me hable, yo debo hacer preguntas. En segundo lugar, yo debo desearlo. Escucha esto, para. ¿Cuánto vos anhelás que Dios te hable? ¿Cuánto deseas que Dios te hable? ¿Cuánto deseas comunicarte con tu papá? Para comunicarse con nosotros y para tener una relación con nosotros, Dios sacrificó lo más caro que tenía en el cielo. Entregó a su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar vos y yo para comunicarnos con Él? Una película de noche tiene más poder que mi deseo de escucharlo. O quizás un partido de fútbol influye más en mi deseo en ir a la cancha que irme a congregar a la iglesia. Opa, estoy diciendo muchas cosas. Lo que yo hago manifiesta claramente lo que hay en mi corazón. Entonces, si yo quiero escuchar a Dios, yo debo cultivar un corazón abierto. ¿Ok? Debo cultivar un corazón abierto y debo ser receptivo. Debo estar deseoso. Señor, yo anhelo, yo deseo. Me aparté una semana a buscarte, Señor. Este ayuno que estoy haciendo es porque quiero hablar contigo. Escucha ahora. Atención. La actitud y la condición de tu corazón determina si vas a escuchar a Dios o no. ¿Escuchaste bien? Voy a repetirlo. La actitud y la condición de tu corazón. En la parábola del sembrador en Mateo 13, Jesús nos habla de 4 tipos diferentes de corazones. El primero, corazón cerrado. Él no le importa nada. Ese no va a escuchar a Dios. El segundo, un corazón poco profundo. No tenía interés realmente. Y sí, si me habla bien, si no, también. El tercero era un corazón distraído. Era un corazón que tenía otras cosas que competían con el deseo de escuchar a Dios. El que estaba entre la maleza, ¿verdad? El segundo era el que estaba entre las piedras, poco profundo. Y el último era un corazón receptivo, preparado para oír a Dios. Yo te pregunto, si vos querés escuchar a Dios, primero tenés que limpiar las malezas, toda competencia sacarla, sacar las piedras, ahondar la tierra, preparar el corazón
Señor, estoy listo, háblame porque tu siervo oye. Ay, qué lindo está eso, ¿verdad? Como cuando Dios le habló a Samuel allá por primera vez. Lea después primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Samuel nunca había oído la voz de Dios y entonces no sabía qué pasaba. Y Dios le habla y Samuel responde, habla porque tu siervo oye. Mi corazón está limpio, no tengo temor, no tengo miedo, no tengo pecado, no tengo amargura, Señor. Limpié toda la maleza, las distracciones. Yo anhelo desesperadamente que me hable. Oh, Dios te va a hablar de esa manera. Entonces, si usted desea escuchar a Dios y cultivar esa comunión con Él, usted va a tener que crecer espiritualmente. Donald, ¿qué significa crecer espiritualmente? Bueno, te lo traduzco. Yo crezco espiritualmente cuando paso tiempo con Dios y con su gente. Dos cosas. Cuando paso tiempo con Dios a través de su palabra, la oración, y cuando yo paso tiempo con su gente, con su pueblo, con su cuerpo. Por eso es importante que usted se congregue en alguna iglesia, que usted busque un cuerpo local de creyentes, porque Dios también me va a hablar a través de la iglesia. Dios también me va a sanar a través de la iglesia. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Él lo resucita, pero le dice a los discípulos, desátenlo y déjenlo ir. La iglesia va a ser el instrumento que Dios va a usar para ayudarte a crecer. Ahí hay cristianos más maduros. Quizás cuando empezaste a caminar con Cristo, estás en nivel 1. Y hay otros que están ya en el 2, en el 3, en el 4, en el 10. Y esas personas que ya tienen más tiempo con Cristo te van a enseñar a cómo caminar con Dios, cómo desarrollar tu fe, cómo escuchar a Dios. Por eso no existe el cristiano llanero solitario. Ese no existe. Si usted me dice, yo soy cristiano, pastor, pero yo no voy a la iglesia, ni me gusta la iglesia, en realidad usted no es cristiano. Porque en el momento que usted acepta a Cristo, usted va a desear tener comunión con otros cristianos. Bueno, ¿cómo nos habla Dios? No voy a terminar hoy, pero voy a darle por lo menos 5 puntos. Tengo 10. ¿Cómo Dios nos habla? En primer lugar, Dios nos habla por medio de su palabra. Anotá ahí, eso es categórico. No podemos, el punto fundamental número 1, de ese no podemos salir. Dios nos habla por medio de su palabra. Escucha, atención. Cada vez que vos abrís la Biblia, estás abriendo la boca de Dios. ¿Escuchó? Usted abre la Biblia, Dios abre su boca. Pero pastor, ¿esto es relevante y es pertinente para mi situación hoy? Claro. Cada vez que yo me dispongo a abrir la Biblia, Dios lo habla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para entrenar al hombre de Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo estoy leyendo los pensamientos de Dios. Yo estoy leyendo la autorrevelación de Dios al hombre, lo que Dios quiere decirme. Por eso, por favor, dedíquele tiempo. Mira. Yo no concibo que haya un cristiano que tenga 4 o 5 años en la iglesia. Algunos tienen 10, algunos tienen 400 años y nunca han leído la Biblia completa. Me atrevo a decir, esa gente no va a escuchar a Dios jamás. Porque me parece hasta una ofensa decirle a Dios, Señor, háblame. Señor, ¿dónde estás? Y Dios te dice, pero ni siquiera, yo ya te hablé en la Biblia. No te preocupaste ni siquiera en leer lo que ya está escrito. ¿Y para qué querés que te hable más si todavía ni siquiera eso leíste? Está bien si usted se aceptó a Cristo la semana pasada o el año pasado y está creciendo espiritualmente, pero un cristiano que dice que tiene 10, 20 años en la iglesia y no leyó la Biblia completa, Dios no le va a hablar. Así de sencillo, porque la primera herramienta, escucha ahora, y te voy a decir por qué. Primero, porque me parece una ofensa a Dios mismo. Y en segundo lugar, porque Dios va a utilizar lo que ya aprendiste previamente y que tenés almacenado en tu cerebro para que el Espíritu Santo pueda surtirse de eso para aplicarlo a tu circunstancia que tenés en ese momento, ese problema que estás pasando. Entonces, deja de pedir señales a Dios. Pedirle un versículo.
Deja de andar orando, Señor, que un ángel venga, Señor, y que venga un no sé qué cosa, una voz acá, y que vea a Gabriel acá, Miguel allá, con un sello lacrado. No, abrí tu Biblia, Dios te dice. Aragán, perezoso, abrí tu Biblia, que yo te voy a hablar cuando abras la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, Dios nos habla recordándonos, ¿sí?, lo que hemos leído de la palabra, lo que usted va a leer mañana a la mañana. Probablemente el Espíritu Santo a las 5 de la tarde te va a recordar. ¿Te acordás lo que leíste hoy de mañana en tu tiempo a solas con Dios? ¿Te acordás? Hace eso. No sé qué hacer, Señor, no sé para dónde ir. ¿Te acordás que hoy de mañana en tu tiempo conmigo leíste tal cosa? Usa eso. Pero si yo no aprendo la Biblia, yo no memorizo la Biblia, no me tomo el tiempo, pues olvídate que Dios te va a hablar. Es una payasada lo que estás haciendo. A muchas veces me incluyo, muchas veces lo hicimos, queremos que Dios nos hable, pero somos negligentes e irresponsables con nuestro tiempo con Dios. Terrible. Primera manera, cómo Dios nos habla con la palabra. Ese es un tema para hablarlo un día solamente completo o una semana completa. Vamos al segundo punto. ¿Cómo Dios nos habla? Dios nos habla por medio de la paz en nuestro corazón, ¿sí? Hago una pregunta, Señor, y muchas veces lo que siento es paz. Ah, Señor, Dios me habla por la paz que tengo o por la falta de ella. Señor, ¿tú crees correcto que yo vaya por este camino? Y tú sientes aquí una cosa que te da vuelta y dices, no, esto... algo no me cierra. Espera, Dios te está hablando. Muchas veces Dios habla a través de la paz y otras veces Dios habla a través de la falta de paz. Cuidado con eso. Ahora, vos no me puedes decir, sí, pastor, yo siento tremenda paz de divorciarme de mi esposa y casarme con la vecina. Eso no es de Dios, porque contradice su palabra. Eso lo hablamos el primer día. Usted no puede ir nunca contra la palabra. La revelación de Dios, lo que Dios te dice para las circunstancias, nunca va a ir contra lo que la Biblia ya ha dicho. Jamás, jamás. Tercer lugar, Dios habla a través de las circunstancias. ¿Ok? Dios habla a través de las circunstancias. Ahora, no toda circunstancia que se nos da quiere decir que Dios está allí. No. No, pues usted me puede decir como David. David se paseaba por arriba de su palacio y vio una mujer bañando y a mí me parece que Dios abría la puerta porque la vi bañar. No, eso no era de Dios, discúlpeme. No toda circunstancia, no toda puerta que se abre significa que usted tenga que entrar en esa puerta. No, yo tengo que aplicar todos los filtros. Dios puede hablar a través de circunstancias y a mí me ha hablado un montón de veces a través de circunstancias donde yo he orado y estaba todo y sentí paz. O sea, se abrió Dios me habló por toda su palabra. La circunstancia se dio. Sentí paz. Otros lo confirmaron y un montón de cosas que te voy a decir ahora que son filtros que tenemos que usar. Entonces, en tercer lugar, Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Ok? Tercero, otras personas lo confirman. Eso es muy importante. Cada vez que Dios te va a hablar, Dios va a traer también el consenso o el sentir de otras personas, del cuerpo. Proverbios 11, 14 dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces Dios muchas veces te habla a través de otra persona. Ahora, cada vez que alguien venga y te dice así, mira, Dios me dice que te diga, tómalo con pinzas. ¿Sí? Primera de Juan 4 dice, probad los espíritus a ver si son de Dios. Entonces, toda profecía tiene que ser analizada. Si alguien me dice, Dios me dijo que te diga, ¿qué te dijo mi hermano? Ok, gracias, Señor, ahora decímelo a mí. Nunca tome decisiones basadas en lo que otros le digan. Así como Dios le habló a él, también Dios te puede hablar a ti. Lo dije el primer día, Dios va a confirmar simplemente lo que ya te estuvo hablando a través de otras personas. Esto repetimos un poco del primer día. Vamos a otro. Quinto lugar, ¿cómo Dios nos habla? Dios, escuche, es espíritu y Él nos habla a nuestro espíritu. ¿Ok? Dios no necesita... ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. ¿Y dónde más? Acá en mi corazón. El Espíritu Santo está aquí adentro.
O sea que si Él está aquí adentro, en mi espíritu, y yo acepté a Cristo, mi espíritu fue vivificado, yo nací de nuevo, Él sopló en mí aliento de vida espiritual, quiere decir que Él no necesita salir afuera y hablarme a través del oído para llegar a mi espíritu. Porque mucha gente dice, yo quiero oír una voz, pero dice, ¿para qué si Dios está acá adentro? Entonces Dios puede hacer el bypass al oído, este oído, hablando oído físico, oído medio, el tímpano. Dios puede hablarme directamente a mi espíritu. Yo en lo personal nunca jamás he oído a Dios hablándome auditivamente. Las veces que lo vi acá en mi espíritu. Hay algunas personas que sí lo hicieron y gloria a Dios por ellas. Eso sucede. Dios habla a muchas personas. Dios les ha hablado auditivamente y han escuchado una voz del cielo que les ha dicho y andate para allá y hacer lo otro y fantástico y gloria a Dios. Me encantaría escuchar a Dios auditivamente. Pero muchas veces Dios le hace el bypass al oído y directamente te habla a tu espíritu. ¿Por qué razón? Porque Él es espíritu y nosotros nos comunicamos con Él, no con el tacto, no con el gusto, no con el oído, no con la vista. Pablo lo dijo, por fe andamos, no por vista. ¿Qué quiere decir eso? Si fuera por vista, ya no hace falta fe, porque la fe es para traer a la realidad lo que no se ve. O sea que cuando yo veo, ya no hace falta la fe. La fe es la moneda corriente del mundo espiritual. Cuando yo creo, yo me conecto con el mundo espiritual. Entonces yo por medio de mi fe, yo activo lo espiritual para poder oír a Dios. Por eso Pablo va a decir tan clarito, por fe andamos, no por vista. En otras palabras, necesitamos la fe para comunicarnos con Dios. Entonces Dios habla de espíritu a espíritu, ¿ok? Es una percepción adentro aquí, es un sentir muchas veces que tengo, es ese silbo apacible que escuchó Elías allá en el monte cuando estuvo, ¿te acordás? En el monte de Dios. Y Dios le habló y dice que había un trueno y no estaba Dios, había un relámpago y no estaba Dios, había un viento y no estaba Dios, y de repente un silbo apacible. Y Dios le estaba hablando. Por eso es que es necesaria esa quietud para escuchar a Dios. Apaga todo otro ruido y concéntrate en buscar a Dios. Escucha esto. Esta no te va a gustar, la que te voy a decir ahora. Sexta. Dios nos habla muchas veces por medio del silencio. O aparente silencio. A veces como que oramos y Dios no habla y nada. Y nada, y nada, y silencio. Y déjeme decirle algo, escucha, la fe se prueba cuando hay silencio de parte de Dios. La fe se hace fuerte cuando en realidad Dios no habla, cuando no sentimos nada, cuando aparentemente Dios se fue de vacaciones y cerró el kiosco. Entonces es cuando la fe se hace fuerte. Y es cuando nosotros demostramos que realmente creemos en el Señor. Yo no sé, quizá usted está pasando por un momento de silencio de parte de Dios. Y usted está orando y, Señor, ¿qué pasa? Y Dios no habla. Bueno, Dios también habla a través del silencio. En muchos momentos, cuando usted, por ejemplo, lee la vida de Jesús. La vida de Jesús, ahí en el momento más difícil, en el momento más crucial de su vida, en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, él oraba, Señor, y nada, silencio. Y allá en la cruz, en el momento más importante de su vida, Señor, ¿por qué me ha desamparado? Y no es que Dios le dijo, acá estoy Jesús, tranquilo, no, silencio, no se escuchó nada. Pero Jesús estaba cumpliendo con el propósito de Dios. El hecho de que yo esté cumpliendo con el propósito de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber silencio de parte de Dios. Ay, Señor, ayúdanos a entender esto. En el nombre de Jesús, danos sabiduría para entender esto. Mire, séptimo, vamos más rápido, porque no voy a poder cubrir todo esto. Séptimo, vamos al séptimo, ¿verdad? ¿Es el séptimo ya? A ver. Sí, séptimo. Séptima manera que podemos escuchar a Dios. Dios habla, esta no te va a gustar para nada. Escucha ahora.
No me apague, por favor, la transmisión. Esta no te va a gustar, pero tengo que decírtela. Dios nos habla a través de las aflicciones. Dios nos habla a través de las aflicciones. Dios quiere que muchas veces nosotros lo podamos ver o conocer por medio de las aflicciones. Te voy a leer el Salmo 77, 19. Escucha lo que dice. Salmo 77, 19. Dios quería que lo vieran, que lo conocieran. Por eso los encerró en el mar, pero ellos murmuraron. Fíjate lo que pasó. Dios estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, 400 años de esclavo. Ellos no lo conocían. Y ahora Dios quiere manifestarse a su pueblo. Manda las 10 plagas para que lo vean. Y los lleva hasta el Mar Rojo y los encierra allí. Porque Dios quería que ellos vieran qué clase de Dios tenía. Y Dios quería hacer un milagro. Ya sabía lo que iba a hacer. Entonces Dios los guía por Moisés al Mar Rojo, los encierra en ese lugar, levanta a Faraón, lo endurece nuevamente para que venga detrás de ellos, y Dios ya estaba gozándose. Voy a hacer un milagrón tremendo. Y quizás algún ángel le preguntó, ¿y qué vas a hacer, Señor? Espérate un tantito, para un poquito. ¿Pero qué vas a hacer, Señor? Estás guiándole mal, los estás llevando al Mar Rojo, no hay salida. Vos tranquilízate, Gabriel, yo tengo un plan. Yo quiero revelarme a ellos. Yo quiero que ellos me conozcan como el Dios que abre el mar en la mitad. Y Gabriel pensaba, Miguel, pero ¿cómo, Señor? El mar está ahí, ¿cómo vas a? No hay un puente, no hay nada. Tú, espera. Y Dios los lleva a ese lugar. Y cuando estaban encerrados, ellos empezaron a murmurar y a protestar y querían apedrear a Moisés. Y, lo que hiciste, Moisés, nos trajiste acá. ¿Y qué? Tu Dios, ni que 8 cuartos. Y se perdieron la bendición. ¿Entiende cómo es? Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro y ellos finalmente pasaron. Dios respondió el clamor de Moisés. Y del otro lado del mar hicieron un baile terrible. Léalo, ahí Éxodo 12, 13, impresionante. Un bailongo terrible, María con el pandero y derrotó a los carros faraón, chitití, y cayó en el mar y todos cantaron, fantástico. Y estaba bueno que cantaron, pero ellos cantaron del lado equivocado del mar. Tenían que haber cantado antes de este lado. Cuando hay problemas y vemos a los faraón que está atrás y al mar que está adelante, muchas veces nosotros, en lugar de adorar y cantar por la alabanza, por la liberación que va a venir, nos ponemos a murmurar. Dios se olvidó de mí, Dios no me ama, ¿y dónde está Señor? ¿Y qué hiciste, Señor? Y empezamos a amargarnos y a resentirnos como el pueblo lo hizo aquella vuelta contra Dios. Y Dios dice, ay, espera, yo quería mostrarte algo. Yo quería enseñarte quién soy yo, que yo soy tu Padre y que voy a abrir un camino en el mar. Estoy en silencio porque te estoy enseñando a que me conozcas. Yo quiero revelarme a tu vida. Por eso cuando hay problemas y usted está seguro que es un hijo de Dios, y Dios no dice nada, cuanto más grande sea el silencio, atención, cuanto más grande sea el silencio, más grande será el milagro que Dios va a hacer. Porque Dios te está ensanchando. Dios te está preparando. La fe es como un músculo que se ejercita por medio del silencio de Dios muchas veces. Y yo sé que muchos de ustedes están en un silencio largo y tendido. Quizás Dios no habla. Dios te está preparando porque en algún momento Dios va a abrir el Mar Rojo delante de ti. Entonces, Dios habla a través del silencio y la espera. ¿Ok? No es que Dios se olvidó y no está hablando. No, Dios está haciendo algo en tu vida que vos no estás llamado a entender todavía. Escucha, atención. Dios muchas veces nos habla en el desierto. A veces Dios tiene que sacarnos y llevarnos al desierto, al lugar desolado y donde hace calor, para en ese momento hablarnos.
Como dice en Oseas capítulo 2, versículo 14, dice, los llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Uy, qué bueno que está eso. No está bueno, pastor, no me gusta eso. Y no podemos escuchar acá un aire acondicionado y piña colada. Y no podemos escuchar acá, Dios no está tan lindo acá. No, a veces no. A veces Dios tiene que llevarme al desierto. Escuchad lo que dice acá, Oseas 2:14. Habla de las ovejas de Israel. Las llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En este momento quizás Dios te está llevando a un desierto, ya estás en el desierto, pero ahí Dios va a hablar contigo. Y si tenés la actitud correcta, Dios va a abrir quizás el mar, no sé, hoy, quizás mañana, en algún momento determinado. Porque tenemos que entender, escuche, que muchas veces Dios usa el dolor para hablarnos. Por ahí hay una iglesia que salió con un eslogan diciendo pare de sufrir. Y eso no es cierto. Ser cristiano no es parar de sufrir, no. Todos los apóstoles fueron martirizados, decapitados, quemados, aserrados, torturados por predicar. Jesús no dijo, vengan a mí y yo les voy a dar una vida llena de aire acondicionado y confites. No, Él dijo, el que esté dispuesto a perder su vida, venga y sígame, entréguela. ¿Ok? O sea, muchas veces Dios nos habla por medio del dolor. Ahora, quiero hablarte un poco del dolor. El dolor no es malo. ¿Ok? No vea el dolor como algo malo o que algo malo le está sucediendo. Gracias a Dios por el dolor. Gracias a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque si yo no sintiera dolor en mi cuerpo, yo no jamás supiera que hay algo que está funcionando mal en mi cuerpo. Pero el dolor me está avisando y me está diciendo problema, problema, problema. Hay algo que tenés que resolver en tu cuerpo. Puede ser en el cuerpo, puede ser en el alma. Por ejemplo, cuando hay dolor en el alma, me refiero a emociones dañadas. Un dolor en el alma puede ser la ira, puede ser la depresión, puede ser el pánico. Ese dolor me está indicando de que algo anda mal acá adentro. Quizás haya falta de perdón, quizás haya resentimiento, haya pecado oculto que yo tengo que sanar. Entonces ese dolor me está diciendo, hey, hace algo urgente. Arregla eso, porque si no arreglas esto, te puedes morir. Entonces Dios muchas veces usa el dolor para sanarnos, para enseñarnos algo, para protegernos, para decirnos algo no está bien, necesita atención inmediata. A veces usa el dolor para llamar nuestra atención. No sé qué salmo era, creo el 49, no recuerdo bien, dice, antes de haber sido quebrantado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Escucha bien, antes de haber sido quebrantado, como dice David, descarriado andaba por cualquier tapeba ahí. Pero ahora guardo tu palabra. Dios permitió el quebranto, no sé cómo lo quebrantó, quizás con una enfermedad. Dios permitió, no es que Dios manda enfermedades. Ay, Dios me mandó este cáncer. No, Dios no manda, Dios no puede darte lo que no tiene. No es que Dios tiene una despensa en el cielo lleno de cáncer, de tumores y llagas malignas. A ver qué le doy a este hijo. Le voy a tirar este cáncer. No, Dios no te puede dar. A veces Dios simplemente permite cosas, como Job. No es que Dios provocó eso, Dios permitió porque... Acá el otro día hablaba con Héctor y me decía algo muy lindo. A veces nosotros no entendemos el dolor de Job, porque dice, qué injusto lo que Job hizo, una pulseada entre Dios y el diablo. No, tremendo, porque cuando termina todo aquello, Job dice, ahora te veo. Antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Si usted le preguntara a Job en el cielo, Job, ese dolor que pasaste, sí, Dios me enseñó tanto por eso. Dios me enseñó a conocerlo. Yo no lo conocía, era un religioso, pero gracias a ese incidente tan triste que pasé, yo lo pude conocer a él. Entonces Dios habla por medio del dolor, habla para llamar nuestra atención. Hay quizás circunstancias, problemas. Mira, nosotros tenemos que
llegar a tener tal relación con Dios que todo lo que nos pase, nosotros teníamos que decir, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto? ¿Qué me querés decir, Señor, con esto? Señor, me pasó esto. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Yo entiendo que estamos en un mundo caído y que no todo lo podemos espiritualizar. Usted no vea demonios por todos lados, no. Tampoco podemos, se pinchó la rueda del auto. A ver, ¿qué me está diciendo? Se pinchó la rueda del auto, la rueda del auto se pinchó. No, no, a veces Dios te puede hablar por una pinchadura de auto. Pero otra vez simplemente a alguien se le cayó un clavo y se te pinchó la rueda y ya. Pero yo debiera poder preguntarme, vivir con eso, Señor. ¿Qué me estás diciendo hoy? Me pasó esto. ¿Es esto un mensaje que me quieres dar, Señor? Entonces yo hago preguntas. Y si yo hago preguntas, no se olvide, Dios da respuestas. Pero si no hago preguntas, Dios te va a pinchar la rueda 10.000 veces. Y como nunca le preguntaste, Señor, ¿por qué se me pincha la rueda? Dios no te va a responder. Entonces tenés que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me estás diciendo? Entonces, las crisis, el dolor, los problemas, muchas veces Dios lo utiliza para llamar nuestra atención. ¿Será que este problema que estás pasando no es Dios llamándote la atención? Muchas veces también son nuestras propias problemas y peor, ¿qué pasó? Y en realidad fui yo, fue el burro que llevo dentro, como dije ayer, que me hizo tomar una mala decisión y después quiero culparle a Dios por eso. No, jamás. Punto número 8. Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo. Esa es la manera suprema, máxima, top, number one, por la cual Dios me va a hablar. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿ok? Lo que yo previamente ya aprendí de la palabra. El Espíritu Santo es el que va a guiar, nuestro consolador. La palabra consolador es la palabra paracleto. ¿Y qué es paracleto? Alguien que camina a tu lado. El Padre no está acá a mi lado. El Hijo tampoco. Acá está el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y voy a caminar con ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está conmigo acá, yo es menester, no sé qué palabra usar. Es prioridad, a ver, ayúdame con otra palabra, es urgente, es importante, es, no sé, prioritario que yo establezca una relación con el Espíritu Santo. Mañana cuando te levantes en la mañana, decir al Espíritu Santo, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es la agenda para hoy? ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés decirme, Espíritu Santo? Porque el Padre te va a hablar a través de la persona del Espíritu Santo que está en ti, ¿ok? Necesitas escuchar al Espíritu Santo. Entonces, Dios te habla a través del Espíritu Santo. Es el tema de esta semana que hablamos, Romanos 8:14, que decía, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios, yo debo preguntarle al Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Qué crees? ¿Para dónde vamos? ¿Qué compramos? ¿Qué vendemos? ¿Qué hacemos? Si usted es empresario, pregúntele a él, ¿agarro este contrato o no? Si usted es ama de casa, pregúntele hasta qué cocinamos hoy, Espíritu Santo. ¿Por qué no? Si usted, no sé, qué sé yo, es estudiante, decirle, ayúdame a recordar lo que... Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetirlo, debemos preguntarle al Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, hay mucha gente que dicen no tienen religión, tienen relación, pero sin embargo no tienen comunión. Mentira, no tienen relación. No existe una relación si no hay comunión. Usted no me puede decir que tiene relación con su esposa si duermen en cuartos separados. Eso es ficticio. Usted no me puede decir que tiene relación con su esposa si duermen en casa, viven en casas separadas. Ahí no hay relación. Ahí hay un pacto, no, ni pacto, contrato. Pero eso no es relación. Relación tiene que estar fundamentada en la comunión. Y la comunión es diálogo, tú a tú. Yo pregunto, respondo. Y Dios va a responderme. De alguna manera, Él me va a hablar. ¿Ok? Pero tengo que darme el tiempo. 9. Otra manera que Dios nos habla es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Voy a explicarte. La conciencia es el remanente de la presencia de Dios que quedó en el hombre después de la caída.
¿Y por qué digo eso? Todo ser humano de la faz de la tierra tiene conciencia. Usted se puede ir a la tribu más perdida del planeta y todo indiecito va a saber que matar está mal, que robar está mal. ¿Por qué razón? Eso es el remanente. ¿Quién le dijo que matar está mal, que robar está mal, que mentir está mal? Porque eso nos quedó a nosotros. Esa vocecita que nos quedó a nosotros, que cuando decimos hacemos algo malo, ¡ey, ey, 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 ey! Eso es Dios. Y Dios muchas veces nos usa la conciencia para corregirnos, para hablarnos, para direccionarnos. Entonces Dios puede hablarte también a través de la conciencia. Es muy importante que usted tenga presente eso. Y voy a llegar hasta aquí hoy porque se me fue la hora y mañana voy a seguirte hablando acerca de cómo Dios nos habla. Ay, Señor, cuántas cosas. Gloria a Dios por esto. Adriana Beiger, amén y amén, dice. Dios te bendiga. Estoy contento. Yo espero que esta semana sea de mucha edificación para tu vida y que juntos podamos aprender de verdad a escuchar a Dios. Y oro para que Dios te hable, que Dios abra tus oídos espirituales. Amén. Yo sé que si te dispones de verdad y lo buscas de verdad, Dios te va a hablar, Dios se va a comunicar contigo. Hablamos 58 minutos, por favor. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, papá. Te pido que tú bendigas a cada persona que está conectada en esta noche y que les hables sueños, visiones, conciencia, circunstancia, otros hermanos, silencio, problemas, circunstancias difíciles, que tú le hables a tu pueblo, Señor. En realidad, que nosotros podamos escucharte porque tú estás hablando, Padre. Habla a cada uno de tus hijos. Nosotros queremos escuchar. Y hoy hacemos la oración de Samuel capítulo 1. Cuando por primera vez fue expuesto a tu palabra, Samuel dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Señor, háblanos, porque tus siervos están escuchando y deseamos escuchar tu voz. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a quitar toda distracción y todo lo que impide que te podamos oír, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Y si hablaste con Mirta Vega, vas a hablar conmigo también, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias porque si hablaste con Fernando Ezequiel, yo también tengo el mismo espíritu que tiene Jorge Portillo. Y podemos escuchar tu voz. Y porque tú no tienes hijos preferidos o predilectos, Señor. Y todos nosotros te podemos escuchar, Señor. Aún los que viven en Puerto Libertad, allá y en Misiones. Argentina. ¿Sabes qué? Si buscas a Dios de verdad, no importa en qué puerto vivas, no importa en qué mega ciudad o en qué agujero vivas, Dios te va a encontrar. Dios sabe tu número de teléfono, sabe tu dirección y Dios te va a hablar. Amén y amén. Mañana seguimos, te mando un abrazote grande. Hoy estamos acá festejando el cumpleaños de Héctor, un gran amigo. Muy felices todos, así que tengo un hambre terrible. Yo ayuno todo el día y como la noche. Ayer comí sopita nomás, los 3 primeros días sopita, y hoy vamos a comer un asado, un bareté, festejando el cumpleaños. Así que mañana seguimos con el ayuno, porque estamos ayunando de la mañana hasta la noche. Amén. Dios te bendiga y mañana nos vemos.